Un gran saludo, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, gracia y paz. A través de una serie de temas, a través de una serie de reflexiones, hemos estado conversando acerca de lo importante que es el desarrollo de los dones ministeriales y los dones espirituales en la iglesia de Jesucristo. Y estos dones los comparte el Espíritu Santo como Él lo quiere compartir, como Él lo desea. Pero dentro de esto también hay algunas características importantes que debemos revisar. Hemos estado revisando dentro de esto el ministerio del pastorado, el ministerio de presbítero, y ahora en esta oportunidad te quiero invitar que podamos abrir la palabra del Señor, también en el mismo capítulo que leímos anteriormente, en primera de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 en el versículo 13. Y vamos a hablar de un ministerio muy importante que es el ministerio del diácono. No sin antes invitarte a que podamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Para eso vamos a orar, para que el Señor nos acompañe en esta reflexión y que realmente las palabras del Señor a través de su escritura y a través de los versículos que tú puedas leer y profundizar en ellos, te convenza a que tu iglesia, la mía, debe tener, así como debe tener un guía, un pastor, un liderazgo, dones espirituales, personas que también desarrollen la labor de presbítero y otras funciones más dentro de la iglesia para hacer un cuerpo perfecto ante los ojos de nuestro Señor. También tu iglesia y la mía pueda tener a personas entregadas a desarrollar una función hermosa que es la función de ser un diácono. Es por ello que ahora vamos a orar para luego entrar en la palabra de nuestro Señor. Querido Padre Celestial, a través de una serie de temas hemos estado observando lo importante que es para ti la organización de tu iglesia, que tú la quieres capacitar no solamente como una organización bien estructurada, con una planificación importante, con un buen desarrollo, un equilibrio, sino que principalmente tú la quieres guiar con tu espíritu, con un espíritu de Dios, con tu espíritu, con el espíritu que no viene a hablar por sí mismo, sino que viene a hablarnos a todos, a nuestra mente y a nuestro corazón, a convencernos de toda verdad y hablarnos no de Él, sino que de Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de orden y has querido organizar a tu iglesia de la mejor manera. Y ya desde el inicio fuiste organizándola, Señor. Señor, debemos revisar muchas veces a través de tu santa palabra la organización, porque ahí tenemos el mensaje claro, un mensaje sencillo, pero principalmente un mensaje profundo que nos lleve a mirar los dones espirituales y los dones ministeriales. Señor, acompáñanos a través de tu Santo Espíritu para que podamos hacer carne tu palabra y que realmente podamos dejarnos guiar por ella. Tu palabra es maravillosa, Señor, y gracias también por ella. No tenemos mérito en nosotros, sino que queremos pedirte que a través de tu Hijo, Señor, Jesucristo, nosotros tengamos la bendición de entender y podernos guiar por una sana doctrina. Todo lo pedimos en los méritos de Él. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya te había anticipado el versículo, te había anticipado un versículo importante que va a ser un texto clave. Por ahí no siempre leemos todos los versículos, l- ya que si no nuestras meditaciones, nuestras reflexiones serían extremadamente extensas, extremadamente largas, pero sí quedan los versículos anunciados para que tú los puedas revisar, para que tú los puedas examinar a la luz de la palabra primeramente, pero a la luz también de la guía que el Espíritu Santo quiere poner en tu mente y en tu corazón. Quiero invitarte entonces a que tú puedas abrir la Biblia, como bien mencionado, en la primera carta a Timoteo,
En el capítulo 3, versículo 13, que dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por- Porque los que ejercen bien esta función de diácono ganan para sí un grado de honor y mucha confianza, pero no confianza en sí mismo, no fe en sí mismo, sino que fe y confianza en una persona. Y esa persona no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo. La confianza y la fe que tú debes aspirar, a la que tú debes acceder y la que tú deberías ganar, es la confianza y la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo y Timoteo, identificándose como siervos de Jesucristo, dirigieron una carta a todos los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos, junto con los obispos, los diáconos o presbíteros, y esto tú lo ves en Filipenses. En el libro de Filipenses, la carta de Filipenses, desde el primer versículo, Filipenses 1, versículo 1. A lo largo del Nuevo Testamento, los dos oficios destacados son de crucial importancia para el desempeño eficaz de todas las congregaciones y todas las comunidades cristianas que estaban naciendo. Los obispos, también llamados presbíteros o ancianos, están encargados de enseñar y predicar la palabra de Dios, como ya estudiamos y revisamos en el, en la primera lección, en la primera reflexión que tuvimos acerca de este punto. Los diáconos, a su vez, se ocupan de otros tipos de necesidades básicas y logísticas. Un diácono es un experto en logística, en la logística de la iglesia, lo que permite a los pastores y a los presbíteros una mayor libertad para cumplir con su llamado principal. La palabra diácono proviene del griego diáconos. No cambió mucho, ¿cierto? Que indica eh, un significado que a lo mejor para algunos no les parece tan relevante, que ya también lo habíamos mencionado cuando hablamos en otra de las reflexiones acerca de Filipo, que fue un diácono. Y lo que quiere decir diáconos es un siervo, el que sirve las mesas, el que sirve a las mesas, un ministro, un administrador que sirve las mesas y alguien que realiza algún servicio. El Señor Jesucristo también fue, fue un líder que mostró el servicio. Él servía y veía en él el deseo de servir a los demás. Es importante que tú y yo podamos servir a otros. Ahí, quien quiera ejercer un liderazgo, primeramente tiene que ser una persona servicial, una persona entregada al servicio de Dios. Hay una mirada acerca de este concepto de diáconos que nos entrega un diccionario bíblico que afirma que este término tiene la connotación de un servicio muy personal, estrechamente ligado o relacionado con el servir por amor. En un sentido general, todo cristiano es un diácono. Todos deberíamos, más allá de que se nos haya puesto en ese lugar, todo cristiano debe ser un diácono. O sea, todo cristiano nace espiritualmente como un siervo. Pero la Biblia también aplica el término a un cargo formal y específico, como estamos viéndolo acá. A lo largo de esta reflexión, a través de esta conversación, esta meditación, estudiaremos un poco el origen del diaconado, cuáles son sus funciones, requisitos,
y la importancia que tiene para la iglesia. Eh, el origen del diaconado, antes de que Jesús pudiera ascender al cielo, él prometió a los apóstoles que iban a recibir poder. En el libro de Hechos, versículo 8, en el primer capítulo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Fue con las palabras que el Señor también se estaba despidiendo de sus discípulos. Habiendo recibido este cumplimiento de la promesa que entregó Jesús a los apóstoles, se enfocaron primeramente en Jerusalén, en la oración y en el ministerio de la palabra. En el libro de Hechos 6:4, por tanto el Señor añadía cada día Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva realizó un hermoso servicio social. La primera función de la iglesia no fue encerrarse entre cuatro paredes como muchas veces nuestras iglesias hacen. Encerrarnos entre cuatro paredes, el único lugar para abrir es la puerta de entrada, que también es puerta de salida. Pero la iglesia primitiva fue una iglesia en terreno. La iglesia primitiva fue una iglesia en acción. La iglesia primitiva salió del lugar a predicar a Cristo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, de lo que se había vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y los repartían a cada uno según su propia necesidad. Hechos 4. Eso tú lo puedes ver en Hechos 4, en versículos 34 y 35. Sin embargo, a medida que la comunidad iba creciendo, surgieron varios problemas internos. Habían dos grupos dentro de la iglesia primitiva. Estaba el grupo de los israelitas o hebreos, que eran los judíos nativos de la tierra de Israel, que hablaban el idioma arameo, que hablaban en hebreo y usaban el texto en hebreo de las escrituras. Y estaba por otro lado los gentiles o helenistas, gentiles helenistas, que eran judíos nacidos fuera de la tierra de Israel, que hablaban principalmente griego y usaban la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Muchos habían regresado a Jerusalén y se habían convertido al cristianismo. Las diferencias de idioma y la cultura que en ellos imperaba terminaron generando ciertas tensiones, ciertas rencillas entre ambos grupos. Los helenistas, por un lado, que muchos eran de origen judío también, pero que habían nacido en tierras que tenían dentro de su cultura una mirada griega. Los helenistas comenzaron a reclamar, alegando que las viudas de su grupo eran desatendidas en la distribución diaria, en la entrega que se estaban haciendo. Eso lo revela Hechos 6:1. En su opinión, se estaba produciendo un favoritismo a las viudas del grupo, a las viudas del grupo de los que eran judíos, ¿cierto? O de las personas que en ese sentido tenían la nacionalidad hebrea o judía. Y las viudas del grupo no estaban recibiendo la suficiente, no estaban siendo proporcionadas con lo suficiente y no recibían lo que ellas necesitaban para sobrevivir. En la ley judía las mujeres no recibían herencia y por lo tanto dependían de otros para su sustento. Las viudas eran por lo general mujeres pobres y no pocas veces oprimidas,
Eso era una situación muy compleja y terrible para aquellos tiempos. Para resolver este conflicto, los apóstoles ordenaron la selección de 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso lo presenta Hechos 3:6. La opinión agradó a todos, y entre ellos habían personas muy importantes, que también son nombradas en las Escrituras. Entre ellos estaba Esteban, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Nosotros conocemos que Esteban fue una persona movida por el Espíritu Santo y que no solamente él como presbítero, perdón, como anciano fue dedicado al servicio o a servir a la iglesia, sino que también fue llamado a la predicación. También estaba Felipe, Prócono, también estaba Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un convertido, un prosélito que venía de Antioquía. Eso lo revela el libro de Hechos en el capítulo 6. Estos fueron elegidos recibiendo la oración y la imposición de mano de parte de los propios apóstoles. Estos 7 hombres tenían nombres griegos, mira qué interesante. Todos estos nombres, Esteban, Felipe, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, tenían nombres griegos, lo que sugiere que fueron elegidos de una ala helenista o una ala griega de la iglesia, la que inicialmente había protestado, había hecho el reclamo sobre la desatención de las viudas. Estos fueron los primeros diáconos en la historia del cristianismo y su lección de servir a la congregación y resolver asuntos prácticos, asuntos pragmáticos, y Dios a través de los apóstoles, el Espíritu Santo, les dio esta función y la libertad necesaria para continuar su obra principal, el llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Estos hombres ayudaron a que los discípulos también dejaran su carga, dejaran también de cumplir otras funciones. Los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, su función tenía que ser predicar, pero estaban cumpliendo con otras funciones que era entregar la administración y las funciones de compartir incluso el pan con las viudas, con los huérfanos. Se estaban recibiendo todo lo que la iglesia primitiva, las personas que con amor entregaban incluso hasta sus casas, sus bienes para ser vendidos, y que todo eso se repartiera equitativamente. Pero esto estaba agotando a las personas y también a lo mejor no se estaba administrando bien. Pero el Espíritu Santo puso la función del diaconado e incluso en personas proselitas. Mira qué interesante, un prosélito como Nicolás, personas como Esteban, como Felipe, como Nicanor, como Pármenas, que no eran, que tenían nombres griegos incluso, que no eran quizás 100% judíos, pero en ellos estaba recayendo una función principal, la función de ser diáconos y ser siervos del Señor. Los diáconos brindan a la iglesia un apoyo logístico y material para que los pastores puedan concentrarse en el llamado, en la oración, en la enseñanza de la palabra. Si bien la diaconía, el servicio, es una marca de toda la iglesia, igualmente es un don espiritual y es un don especial, paralelo a la profecía y al gobierno, sin embargo distinto al don de la generosidad, que debe ser ejercido por todos, por quienes esto lo poseen. Al comparar la lista de calificaciones para obispos y diáconos en 1 Timoteo 3, las distinciones son muy claras. En el mismo libro, en la misma carta,
a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 están las dos, los dos requisitos. Primeramente, los requisitos para los presbíteros o ancianos o obispos. Y en segundo lugar, están los requisitos para los diáconos. Si bien es cierto, tienen muchas similitudes, es es importante que se vean ciertas distinciones. Al comparar esta lista, nosotros lo vemos, los primeros 7 versículos están orientados a los presbíteros o diáconos, desde el versículo 1 al 7. Y ahí después tenemos desde el 8 al 13 el requisito para los diáconos. Las distinciones más claras son que los diáconos no están obligados a ser aptos para enseñar. No están obligados para enseñar. No, quizás no están obligados a ser aptos para tener esa capacidad. Muchos de los diáconos que están en algunas congregaciones, en algunas denominaciones, en algunas iglesias, quizás están para servir y no tienen a lo mejor la capacidad para enseñar a otro, pero sin embargo están cumpliendo una función importante. Pero sin embargo, en los diáconos y muchos de los diáconos que existen también pueden tener esta capacidad, así como lo tuvo Felipe, así como lo tuvo Esteban. Así que de esto se puede concluir que el llamado y la ordenación de diáconos en la iglesia no se trata principalmente de enseñanza o de gobierno, sino que son liderazgos y roles distintos entre el pastorado, el obispado y el diaconado. Los escritos cristianos antiguos indican que las funciones que desempeñaban los diáconos estaba el cuidado de los enfermos. Quizás un hermano hoy que es diácono podría ayudar a un pastor, a un anciano o a un presbítero en la visitación. Muchas veces en algunas congregaciones los líderes o las personas o los hermanos están deseosos de que alguien los visite porque están enfermos, porque necesitan una compañía o porque necesitan un alimento espiritual. Y puede ir un diácono a visitar a los enfermos. También es una de las funciones que él podría desarrollar y no esperar que llegue el pastor, no esperar que llegue el anciano o el presbítero. Esa es una función importante. También la preparación para celebrar la Eucaristía, la Cena del Señor. Las diaconisas también visitan a las mujeres, también pueden hacerlo. En algunas denominaciones, en algunas iglesias, hay cuerpos de damas diaconisas que visitan y están al servicio, visitan los hospitales, visitan las cárceles, visitan a los enfermos, a las enfermas, si en caso de que algún hermano se sienta incómodo con la visita de un varón en un estado de complejidad, o al revés, una hermana que se sienta incómoda con la visita de algún hermano o hermana, podemos pedir la visitación de ya sea un diácono o una diaconisa. Basado en el modelo establecido en Hechos 6 con los apóstoles y estos 7 primeros diáconos, parece ver a los diáconos como siervos que hacen todo lo necesario para permitir que tanto los presbíteros como los pastores puedan cumplir la función de enseñar. Así como los pastores delegaron responsabilidad administrativa en estos primeros 7, los presbíteros deben delegar también responsabilidades a los diáconos para que los presbíteros puedan concentrar sus esfuerzos en otras actividades, resultando esto en un crecimiento en la iglesia local, que es libre de definir sus propias tareas, sus propias responsabilidades y sus propios acuerdos de acuerdo a las necesidades particulares que tiene
la iglesia. Algunas de estas funciones son muy importantes. Mirar las instalaciones de la iglesia, asegurar su limpieza, su organización, el cuidado, los recursos que tiene. Un diácono podría ayudar a arreglar las luces, una persona que pueda tener capacidades como una persona que sea un maestro en la edificación, albañilería, un maestro que pueda ayudar a que las cosas estén bien hechas dentro de la iglesia. La benevolencia, administrar los fondos de la asistencia, la ayuda de la iglesia hacia los necesitados, las finanzas. Muchos hermanos que son diáconos ayudan a recolectar las ofrendas, los diezmos, tener un registro financiero hacia la congregación, los arreglos. Muchos hermanos y hermanas ayudan a que la iglesia se vea hermosa para ti cuando tú la visitas. Arreglos florales, limpieza, cuidado, etcétera. Distribuir tratados, boletines, acomodar a la congregación en los asientos, en los puestos, tener un ministerio de la recepción, en la logística, estar preparados para para ayudar en un bienestar. Muchas veces algunas iglesias recolectan recursos, algunas iglesias piden que una vez a la semana, los miembros de la iglesia pueden llevar algo, un kilo de arroz, un paquete de fideos, de tallarines, etcétera. Y esto compartirlo y un diácono podría llevarlo en su visitación o una diaconisa en su visitación a los hermanos necesitados. Cuando la generosidad se expresa voluntariamente, también el diácono tiene la oportunidad de ejercer su función de mayor forma y poder compartir esto. En algunas iglesias, en algunas congregaciones, en tiempos complejos, en tiempos de calor, comparten un refrigerio o comparten un jugo, algo. Eh, en tiempos de frío hay algunas iglesias que comparten una bebida caliente para calentar nuestros cuerpos. Hermanas y hermanos que están ayudando en esta función. Son funciones relevantes, son funciones importantes que están para que también la iglesia siga un ministerio y siga siendo prosperada. Una de las importancias del oficio del diácono es lo que afirma Pablo. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un gran honra, un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Lo que leímos, ¿cierto? Principalmente. Un diácono fiel, como lo afirma Pablo, recibirá dos dones que irán creciendo y prosperando, que son el respeto y la valentía. El, proviene, el primero proviene de una manera horizontal de parte de la iglesia, el respeto. Se va ganando ese respeto. Y el otro descendiente que es verticalmente de Dios a través del servicio eficiente y fiel a la convicción de fe del diácono que adquiere automáticamente más libertad, autoridad y poder en Cristo Jesús. Tenga en cuenta que para los antiguos griegos el servicio no se consideraba algo digno. El desarrollo personal, no la humillación propia, debería ser el objetivo de toda persona, decían ellos. Pero Jesús mismo, como bien hemos dicho, invirtió los roles y los papeles. Totalmente esta lógica al lavar los pies a sus discípulos. Esa era la función de un diácono, de un siervo, de un esclavo. En la palabra el mismo Señor Jesucristo lo dice, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que
el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Eso lo encontramos en Juan 13, versículos 15 y 17. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de las ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y puedan ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso, que es lo que hemos dicho, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No es en ellos mismos, sino que la fe en Cristo Jesús. Que el Señor te acompañe y ponga en tu corazón el deseo de ejercer esta función maravillosa de servir. Tú y yo, todos nosotros somos siervos en la iglesia de Jesucristo, por eso somos todos diáconos. Pero hay algunos que serán llamados a ejercer esta función dentro del cuerpo de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.